que estamos hablando de convicciones. Gracias Valentina. Muy bien. A ver, quiero que veamos este video. Qué bonitos pajaritos. ¿Sí? Ah, no. Parece que no. Son flores. Una manzana perfecta. Wow. Alguien la mordió y no es perfecta. Estaba rica. El mar trae tanta paz, tanta tranquilidad, ¿no? De verlo, ¿verdad? Voy a ir a una calle. Esa lagarto, lagartija, no sé qué es, ¿no? Uf, espero que alguien lo mate. Pero la nieve dibujó algo allí en medio de la montaña. Un estudio de un videoclip. Qué fantástico, ¿no? Está muy bueno. ¿Sí? ¿Qué es? Un rallador, ¿verdad? Ya le tomaron la vuelta. Qué bueno. Dios, el Señor quiere que así tomemos la vuelta en esta verdad. Bueno, y ahí se están incendiando un bosque. Qué terrible con esta sequía que hubo este tiempo, ¿verdad? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Es así? Así es la irrigación del ojo. Muy bien. Cosas que parecen y no son. ¿Sí? Cosas que parecen y no son. Y antes de compartir, yo quiero que oremos en forma especial y pídele al Señor, quiero que tu palabra venga sobre mi vida y yo pueda entender todo lo que me quieras decir. ¿Sabe que muchas veces hay cosas en nuestra cabeza que no nos dejan recibir todo lo que Dios tiene? ¿Te animas a decir? ¿Sí? Cerramos nuestros ojos y diré, Señor, pido que tu Espíritu Santo traiga luz y claridad sobre mi mente, sobre mi corazón y que mi espíritu reciba tu luz. Gracias, Jesús. Amén. Amén. Cosas que parecen y no son, ¿no? ¿Te ha pasado que has percibido algo que ya sea en una forma visual o a lo mejor has escuchado o has entendido y allí comienzan un montón de pensamientos a girar en la cabeza en una forma rápida? Y muchas veces pasamos horas y a veces días con esos pensamientos en los cuales van girando hasta que nos damos cuenta después de un tiempo que no tenían nada que ver todos esos pensamientos o lo que vi con la realidad. ¿Te pasó o solamente a lo mejor me pasó a mí? Pero bueno, no sé, a ver, ¿a alguien le pasó para que estemos en lo mismo? ¿Sí? Allí donde quizás, ¿sí? Percibiste algo y te formulaste un montón de defensa contra eso, donde armaste un sinfín de preguntas que llenaban la cabeza, donde te sentiste triste por la situación sin ganas de lucharla más, donde gastaste horas de tu día sin fruto. Creíste que todo se acababa, todo llegaba al fin. La frustración te invadió y te perseguía. Cerraste la puerta a la esperanza, ¿no? Y quisiste que todo terminara ya, que no te hablen más de nada. ¿Te pasó alguna vez estando en esa situación donde pensamientos comenzaron y dijiste, basta, no quiero
saber más nada de eso, me frustra, esto es así, esto es de esta manera. Para darte cuenta al tiempo, o a las horas, o cuando la mente se aclaró, de que nada de lo que te parecía era realidad. ¿Sí? Y cuánta energía y horas hemos gastado. ¿No te pasa? Que el día se fueron un montón de horas de esfuerzo y cuántas fuerzas me quitó. Esos pensamientos que llegaron y me bombardearon y me quitaron la fuerza para seguir. Me quitaron el día. Cuántos pensamientos bombardearon mal. Creí que era, ¿no? Yo lo que pasa es que creí que era. Pensé que me dijiste que las cosas eran así. No podía salir de mis pensamientos. No podía llegar a pensar o entender de otra manera. ¿Sí? ¿Te sientes alguna vez con algo, en alguna situación similar? Y muchas veces, ¿no es cierto? Se oye una expresión común. No quiero entrar en el bucle mental, ¿no? Estoy en un bucle. Esta es mi manera de ver las cosas. No tengo otra manera de verlo. No puedo ni entiendo. No quiero, así estoy. Así me siento. Tengo derecho a estar enojado o enojada, ¿no? Para no solamente los hombres. Tengo derecho de pensar así. Tengo derecho, ¿sí? Y mientras tanto, a medida que vamos pensando eso, es como que a medida que van avanzando nuestros pensamientos destructivos, podemos decir, es como que hacemos más hondo el pozo donde nos estamos metiendo y a veces hasta es más difícil poder salir, ¿sí? Pareciera que vamos sin darnos cuenta, entrando en algo que nos va metiendo y cada vez como que nuestra mente tiene menos capacidad de ver la realidad porque estamos sumergiéndonos en esto. Y ¿sabes qué? Muchas veces nosotros decimos, es que soy sincero lo que estoy diciendo. Mi vida ha sido un fracaso, estoy frustrado, la gente siempre está mostrándome las cosas, no tengo oportunidades, mi vida ha sido la más difícil de todas, no puedo más. Y todo eso que decimos, sentimos que son verdades. Yo hablo verdad, pero muchas veces no son simplemente verdades, sino son situaciones por las cuales estamos pasando por emociones quizás destructivas y lo que estamos haciendo, creemos que somos sinceros, pero lo único que estamos haciendo es afirmar las mentiras del diablo. Porque el diablo quiere que nos sintamos de esta manera. El diablo quiere que nos sintamos personas que no tienen esperanza, no tienen futuro, no pasa nada con nuestras vidas. Estás para ser sepultado ya. Ese es el deseo. Y cuando nosotros repetimos esta serie de cosas, nos van llevando cada vez más profundo y cada vez, a veces más difícil de salir esa situación. Y nosotros hablábamos de convicciones. Queremos tener convicciones en Dios, en su palabra, en lo que Él dice de mi vida y para mi herencia y para los que me rodean. ¿Verdad que sí? Pero ¿sabe que nosotros podemos tener convicciones? Podemos tener fe en las mentiras del diablo. Entonces, el diablo necesita que tengamos fe. El diablo necesita de tu fe en sus mentiras para poder afirmarnos y darnos convicciones destructivas. Tú dices, no, que tener fe en las mentiras del diablo. Claro que tenemos fe cuando nosotros repetimos vez tras vez aquellas cosas que el enemigo
quiera. Y creo que todos nos hemos sentido en algún momento en que queremos meternos no dentro de la cama, sino debajo de la cama, cosa de que nadie nos encuentre. Esos días donde pareciera que el sol no sale por ningún lado y que todo está oscuro. Claro que hay días de esa forma, pero muchas veces nuestras palabras afirman las declaraciones y tenemos fe en lo que el enemigo quiere hacer para destruirnos. Y hay un texto que todos lo conocemos, pero que muchas veces nosotros no lo ponemos tan en práctica. Dice en Juan 10:10, y yo te lo leo en otra versión, dice el propósito del ladrón. ¿Quién es el ladrón? El propósito del ladrón, pero le suena la palabra, porque a veces decimos diablo y nos imaginamos que ahora vemos por la calle porque están por festejar algo, pero no, es un ladrón, es robar, matar y destruir. Mi propósito, ¿quién dice? Jesús, es darles una vida plena y abundante. Y lo sabemos de memoria ese texto y lo repetimos, pero a la hora nos dejamos robar por el enemigo y nos roba y nosotros entramos en esa vorágine de pensamientos donde hay días que quisiéramos desaparecer del mundo. Decimos, paren el mundo que me bajo, no quiero saber nada con esta vida ni este mundo. Y uno piensa, y tu familia, no importa, se arreglarán sin mí, ¿no? Creo que todos nos ha pasado un momento en el cual uno piensa de esta manera. Pero a lo mejor ya sabemos de lo que estamos hablando, ¿sí? Pero vamos a poner por las dudas. ¿Qué es un bucle mental? Se usa este término. ¿Qué es un bucle mental? Es una lluvia de pensamientos, tormenta, huracán. ¿Has visto cuando pareciera que en la mente vienen y no tienes, estás por a sacar uno de un lado y la mente larga otro pensamiento por otro? A ver, ¿alguien lo ha sentido? ¿Alguien lo ha sentido? Hay algunas caras, ¿no? Que sí. En donde uno dice, no, este no, y te pones así y viene el otro. Es como si estuviésemos en un torrente, en un huracán que pareciera que no se detiene. Pensamientos que se repiten una y otra vez y que pareciera que son inofensivos, pero no son inofensivos porque terminan produciendo en nosotros ansiedad, estrés, tristeza y todo lo demás. Y a veces terminamos enojados con el mundo, con el espejo, con todos, con nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, ¿qué son? Son mentiras aisladas mezcladas con verdad, porque el enemigo no te usa solamente una mentira de entrada para que tú digas, no, esta no, sino que usa alguna verdad mezclada con mentiras. Y cuando la cosa está mezclada, ya no hay distinción. Es mentira. Pero afectan a nuestras vidas de una forma fuerte. Palabra de Dios que conocemos, pero en medio del huracán de pensamientos, pierde fuerza, ¿no es cierto? Y a eso se le agrega desánimo y le ponemos un poquito más, ¿no? Frustración y le ponemos un poquito más, enojo y oscurece nuestra vida y no puedo ver nada positivo. Uy, qué tremendo que está hoy, ¿no? Pero el problema es que los bucles de pensamientos nos atrapan normalmente en ciclos de emociones negativas. Nos mantienen atrapados en un lugar de infelicidad. Porque cuando estamos atrapados en esos pensamientos, no somos felices. No somos felices. Y ahí es donde nos atrapa el enemigo para hacernos sentir a veces días, a veces horas. Y así desearíamos hacerlo. Y, por ejemplo, si tú dices, no me va a alcanzar el dinero.
Seguramente que ese pensamiento te va a mantener algunas horas del día. Y si persiste algunos días, vas a llegar a un estado de estrés que no vas a poder manejarlo. Entonces, nosotros tenemos que entender que las cosas no son siempre lo que parecen, porque la mente es una fábrica de suposiciones. Nuestra mente es una fábrica de suposiciones. Y esto es importante. Tan importante tener nuestras convicciones firmes en Dios, porque a la hora del torrente podré sacar la mano en alguna oportunidad y tomarme de la verdad de la palabra y así afirmarme y salir de la vorágine de la cual nos hemos metido. ¿Sí? Bueno, pero la ventaja es que excepto Valentina, ninguno de nosotros nos suceden estas cosas. Esto es cosa para otros. O lo que le pasó a unos hermanos que les voy a contar ahora. A unos hermanos, pero nosotros no tenemos ese tipo de problemas. Pero todo esto nos ayuda para aconsejar a otros, para ayudar a otros. Y yo quiero contarles lo que les pasó a unos hermanos, de los cuales tenían algunos bucles mentales, casi les hace que pierdan no solamente las promesas de Dios, sino quizás hasta la salvación. Ustedes los conocen a estos hermanos, pero vamos a meternos un poco en su historia. Vamos a leer Lucas, allí está el 15, del 11 al 32, en la NTV vamos a leer. Para ilustrar mejor esa enseñanza, Jesús les contó la siguiente historia. Un hombre tenía 2 hijos. El hijo menor le dijo al padre: «Quiero la parte de mi herencia ahora, antes de que mueras». Entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus 2 hijos. Pocos días después, el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante, donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. Al mismo tiempo que se le acabó el dinero, hubo una gran hambruna en todo el país, y él comenzó a morirse de hambre. Convenció a un agricultor local de que lo contratara, y el hombre lo envió al campo para que diera de comer a sus cerdos. El joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas con las que alimentaba a los cerdos les parecían buenas para comer, pero nadie le dio nada. Cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo: «En casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra, y aquí estoy yo, muriéndome de hambre. Volveré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Te ruego que me contrates como jornalero». Entonces regresó a la casa de su padre y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar. Lleno de amor y de compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Su hijo le dijo: «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de que me llamen tu hijo». Sin embargo, su padre dijo a los sirvientes: «Rápido, traigan la mejor túnica que haya en la casa y vístanlo. Consigan un anillo para su dedo y sandalias para sus pies. Maten el ternero que hemos engordado, tenemos que celebrar con un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado». Entonces comenzó la fiesta. Mientras tanto, el hijo mayor estaba trabajando en el campo. Cuando regresó, oyó el sonido de la música y baile en la casa, y preguntó a uno de los sirvientes qué pasaba. «Tu hermano ha vuelto», le dijo, «y tu padre mató el ternero engordado. Celebramos porque llegó a salvo». El hermano mayor se enojó y no quiso entrar. Su padre salió y le suplicó que entrara, pero él respondió: «Todos estos años he trabajado para ti como un burro y nunca me negué a hacer nada de lo que me pediste. Y en todo ese tiempo no me diste ni un cabrito para festejar con mis amigos. Sin embargo, cuando este hijo tuyo regresa después de haber derrochado tu dinero en prostitutas, matas al ternero engordado para celebrar». Su padre le dijo: «Mira, querido hijo, tú siempre has estado a mi lado y todo lo que tengo es tuyo. Teníamos que celebrar este día feliz, pues tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida.
Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Gracias. Una familia formada por un padre y 2 hijos, ¿no? Pareciera que estaban muy bien económicamente y parece que estos hermanos no tenían mucha relación entre ellos. Parece que no había una comunicación ni eran muy amigos ambos, ¿verdad? Y allí están estos 2 hermanos conviviendo debajo de un mismo techo, pero cada uno viviendo en su propio mundo. Y cada uno viviendo de los pensamientos que cada uno de ellos, totalmente opuestos, se habían formado. Y a pesar de que ellos vivían juntos, trabajaban quizás juntos, comían juntos, pero no tenían el mismo hilo de pensamientos. ¿Qué le pasó al hijo menor? Este hijo menor hizo un balance de su vida y que estaba perdiendo, estando en la casa del padre con todo el dinero que él tenía y pudiéndolo disfrutar fuera. ¿Qué hago yo aquí con un mundo tan bueno afuera, con el dinero que yo tengo? Y allí comenzó él a organizar un mundo en el cual él podía disfrutar de un montón de cosas en las cuales se estaba perdiendo, siendo que no aprovechaba el dinero que le pertenecía. Y allí, ¿no es cierto?, está este joven sin pedir un consejo al padre, sin importarle la opinión de su padre, pensando que podía manejar su vida como quería, porque el dinero le iba a dar la fuerza para poder encarar la vida afuera. Y a veces yo pienso que nosotros tenemos el mismo pensamiento. Nosotros llegamos al Señor pensando en que nosotros sabemos manejar nuestra vida, aunque vengamos con la vida hecha polvo. Pero nosotros seguimos pensando que sabemos manejar nuestra vida y tampoco podemos considerar que este chico pensó tan mal, porque a veces nosotros no pedimos una opinión al Padre, que cuando yo estoy hablando de eso, un consejo, es lo que dice la palabra. Y aquí está este muchacho que podemos decir que fue un acto de rebeldía, ¿o no? ¿No? Esa rebeldía interior que tenemos y que cuando consideramos que las cosas nos pertenecen, estamos dispuestos a todos por tenerla. Ambos estaban allí en la casa del Padre, pero parece que ninguno de los 2 tenía comunión con el Padre. ¿Y qué pasó con el mayor? El mayor juzgaba que su padre era un legalista, un déspota. Lo único que quería exigía cosas sin darle oportunidad a disfrutar. Ese era el pensamiento del hijo mayor. Él sentía que lo único que tenía era que hacer y no podía vivir una vida feliz, tranquila, porque no le correspondía. Creo que este pensamiento de un padre déspota que se le mezcló a este muchacho hizo que él viviera dentro de la casa con el padre, pero no pudiendo disfrutar de nada del padre, porque siempre sus pensamientos gobernaban lo que él veía. ¿Te pasa que si tú piensas que alguien no te quiere, esa persona te va a mirar y tú vas a sentir que su mirada es mala porque no me quiere? O ese gesto que hizo, que se lo hizo a otra persona, era para mí. Entonces, este muchacho que estaba dentro de la casa del padre no podía disfrutar de nada de lo que tenía, porque el pensamiento que él tenía continuamente era de un padre déspota, legalista, que lo único que hacía era tratar de machacarle que tenía cosas que hacer sin ningún deseo de verlo feliz. Es tremendo. Pero esto es un poco el pensamiento que hemos heredado todos
de la iglesia, donde tenemos un Dios que nos da, y si nos equivocamos, nos sigue dando. Pero no es el pensamiento de lo que Dios dejó en su palabra para nosotros. Pero muchas veces nosotros podemos llegar a entrar en este mismo pensamiento. Yo pensaba en el menor, y el menor no tenía nada en el bolsillo ni en el banco, pero él se sentía merecedor de todo. Tú te lo mereces. Era dueño de todo. Tal es así que él viene a decirle al padre que le dé la parte de su herencia. El padre no había muerto y él no tenía ningún derecho de ir a pedirle la herencia. Sin embargo, él consideraba que él se lo merecía. Que él, aunque no había hecho nada para tener nada, él lo merecía. Gratitud, no, él no conocía de gratitud. Gratitud, nada, yo me lo merezco. Gratitud, nada. Él merecía y él era un demandante. ¿Sí? Hay hijos que son demandantes. Esto es lo que me corresponde a mí. Esto es lo que me merezco. Esto es lo que yo tengo que tenerlo. Y de esta manera, este muchacho no conocía tampoco el amor. Porque él sí quería el amor del padre, pero él no sabía lo que era amor. ¿Por qué? Porque él le quebró el corazón al padre y no le importó. Entonces este muchacho demandante no conocía lo que era amor, no conocía lo que era gratitud, no conocía lo que era servicio. Era un egoísta, ¿verdad? Era un egoísta. Y él lo único que pensaba es que él tenía que ser feliz. Y él toma la decisión de irse. Y allí en medio de las fiestas y en medio del tiempo que va perdiendo el dinero, y con el dinero perdió los amigos, y con los amigos perdió dónde comer, y con dónde comer perdió también dónde vivir, y ya no tenía a dónde ir. Y se acordó en medio de la oscuridad, en medio de la tristeza, en medio del dolor, en el cual estaba haciendo algo que para un judío era terrible, alimentar a los cerdos. Él dice la palabra que él volvió en sí, que él tuvo una reacción de decir, tengo que entender lo que yo he perdido. Ahora me doy cuenta de que no era el dinero lo que a mí me hacía feliz, sino era la protección de mi padre. No era la cantidad de amigos o la cantidad de alcohol de la que yo pude tomar, sino lo que a mí me daba seguridad era poder estar en la casa del Padre. Y allí él, en medio de los momentos difíciles, yo digo que él pudo sacar la mano del huracán y tomar la mano del Señor y poder salir de esa situación. Pero hubo un verdadero arrepentimiento en él. Él se dio cuenta que la gracia abundante en la cual él creía que era merecedor de todo, no, era la bendición del Padre, por poder estar bajo el techo del Padre, por poder comer la comida que el Padre había trabajado para dar, cumplir y tener las cosas, pero no por lo que merecía, sino porque ahora se había dado cuenta lo que era el amor del Padre. Y él dice, he pecado contra el cielo, ¿no es cierto? Y contra su Padre. Y a veces cuando no hay un arrepentimiento genuino y uno vuelve medio arrepentido, seguramente que no hay un cambio en nuestro interior. Nosotros necesitamos entender que todo lo que tenemos de parte de Dios por gracia y por amor, no es que lo merezca, sino que yo tengo la confianza, la seguridad que mi amor con el Padre me da la oportunidad de tener aquellas promesas que Él ha dicho. Por eso es tan importante la convicción. Si yo estoy convencida en dónde estoy,
Fíjate que en medio de su egoísmo, de falta de amor y esa demanda que él tenía, él recordó que con el Padre él tenía seguridad, que con el Padre él tenía amor y él se tomó de esa verdad para salir. Ahora, ¿qué pasó con este hijo mayor? Este hijo mayor en el cual su pensamiento era que tenía un padre que era un tirano. Era un padre que no quería que él fuese feliz. Ese era el pensamiento. No quieres que sea feliz porque ni siquiera me has dado. Y hasta le molestó que volviera el hermano. Está bien, hicieron una fiesta para este que se perdió en este mundo. Pero a lo mejor él estaba más tranquilo sin la presencia del hermano. Y yo digo, qué tremendo que es cuando uno entra en un huracán de pensamientos. Pareciera que esos pensamientos nos hacen tan valedero en lo que pensamos y que no hay oportunidad de cambio, ni siquiera para poder salir. Nosotros sabemos del hijo menor, no sabemos del hijo mayor, qué ha sucedido, qué sucedió con él. Pero su reacción fue mostrarle que él no podía tener ninguna bendición de las que él decía, porque lo único que quería era demandarle o hacerle trabajar. Y hay veces que yo veo a cristianos que han conocido al Señor, tienen la bendición de Dios y el servicio no es un gozo, es una carga. Es como tengo que estar en la iglesia, tengo que ir a la reunión, tengo que hacer algo. Es como el hijo mayor que no ha logrado conocer la bendición del Padre. Claro, estamos, pero no nos gozamos con todo lo que significa vivir bajo la protección y la bendición del Señor. Entonces, muchas veces nosotros vemos a estos dos jóvenes, ¿no? Y nosotros entendemos algo, que ambos estaban opuestos, ¿no? Ambos estaban en lo mismo, ninguno pidió consejo, ninguno pidió una opinión que pueda ayudarle a tomar un camino y ser orientado. Cada uno de ellos tomó la decisión que quiso, ni siquiera pudo hablar con el otro, eran opuestos en sus pensamientos. Unos consideraban que estaban en la gracia y que lo merecían a todo y que si el Padre no se los daba era malo. Y el otro consideraba que Dios o que el Padre es un tirano, siempre está exigiendo y no puede lograr la felicidad. Ninguno de los dos estaba en un punto lógico y adecuado. Y yo pensaba en algo, estos extremos, ninguno de los extremos ha sido bueno, ¿no es cierto? Cuando yo tomé una decisión es porque antes hubo pensamientos. Ambos reaccionaron de esa forma porque hubo pensamientos que alimentaron la decisión. Muchas veces nosotros decimos, no sé qué me pasó, no sé por qué actúo así, no sé por qué estoy así, porque dejaste que tu mente volara en la dimensión que el enemigo quiso que volaras. ¿Sí? ¿Se entiende? Le dimos alimento al enemigo para que continúe machacando nuestra mente y nos saque del lugar de bendición que es estar al lado de Dios, para ponernos en un lugar en donde perdemos todo lo que Dios puede darnos en medio de los problemas y las dificultades. Que vamos a tener luchas, las tenemos. Que vamos a tener situaciones en las cuales luchar, las vamos a tener. Pero de acuerdo a donde yo tenga parada mi fundamento, es donde voy a poder salir más fácil. No quiere decir que estamos excluidos a vivir un mundo de fantasía. No vivimos en un mundo real, donde el enemigo tratará de toda manera de hacerte perder en el camino hacia Dios. Pero nosotros, si tenemos fundamentos en el Señor, en su verdad, vamos a poder saber
distinguir aquellas cosas en las cuales el enemigo quiere hacer sobre nuestra vida. ¿Sobre qué estamos fundados? Porque el enemigo lanza dardos de todos los colores, de todas las formas. Y Él conoce cuál es la forma que a cada uno de nosotros nos puede dar duro. Seguramente que la forma que le dé a uno no será la misma que con la mía. Pero el enemigo conoce. ¿Y sabe que muchas veces por qué lo conoce? Porque Él no es omnisciente, Él no es Dios. Lo conoce porque nosotros confesamos esas convicciones destructivas en las cuales el enemigo sabe que a través de esta área lograré destruir. Así como nosotros decimos, quiero declarar la palabra del Señor y no solamente conocerla, necesito leer la palabra, necesito estudiar la palabra, pero la palabra tengo que vivirla. Si yo no vivo la palabra, no es más que algo que no tiene fundamento en mi vida. Y cuando tú te decidas a hacerlo, que sepas que el enemigo vendrá a probar cuál es tu fundamento. ¿Cuál es nuestro fundamento? ¿Sabe que en los últimos tiempos la palabra habla de que seremos probados durante toda la historia? El cristiano ha sido probado, pero nosotros necesitamos saber en dónde estamos fundados. No estamos fundados en un pensamiento de una moda, sino estamos fundados en la verdad de la palabra, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que entender qué es lo que yo voy a hacer, qué hago cuando estoy en medio de situaciones difíciles. ¿Qué hago? El primer punto es a dónde acudo. ¿Estás pasando por un tiempo donde parece que es un huracán de pensamiento? Bueno, no, es una hora más y ya me detengo. Bueno, espera la hora. Pasó la hora ahí, me faltó un poco más, pero ahí estoy. Lo que pasa es que el viento era fuerte y me caí del otro lado. ¿A dónde acudo cuando estoy metido en ese torbellino, en ese huracán de pensamientos? Qué importante saber a dónde voy a ir. Y mientras más tiempo dejamos, como estaba el dibujo, más hondo nos vamos. Tenemos que acudir a quién puede ayudarnos. La palabra en primer lugar, pero también hay gente que está a tu lado para ayudarte a salir, que no te va a condenar, que no te va a juzgar, sino que va a entender que estás pasando un tiempo donde necesitas una mano que te saque de ese lugar. Nadie te va a juzgar nunca en esta iglesia, en este lugar. Te va a juzgar porque estés pasando una situación difícil. Entonces, el primer punto es, ¿a dónde acudo? ¿Permito que me ayuden a salir? Porque a veces no permito. Voy y le cuento a alguien el problema, pero no quiero que me ayuden. O pongo cara de nada, escucho, pero sigo metido en lo mismo. ¿No? Escucho, sí, tienes razón, pero no estoy puesta para que me ayude a salir de la situación. Cuando a lo mejor terminaste de hablar con esta persona y cada uno se fue, seguramente que en la esquina el diablo te encontró. Allí es donde tú tienes que volver. Perdona si soy pesada, pero ¿sabes qué? Necesito orar y sacar eso de mi mente y vencer y tomar la decisión de querer salir del pozo donde estoy. ¿Sí? Entonces no es solamente donde acudo, sino es querer que me ayuden a salir. ¿Soy sensible al Espíritu Santo o me mantengo obstinado en mi forma de pensar? Es verdad. Muchas veces el Espíritu Santo nos advierte, pero la obstinación, que es casi como el pecado de idolatría, ¿no? Hace que no podamos salir de donde estamos. ¿Y por qué tanto tiempo que estoy peleando con lo mismo? ¿Y por qué solamente me pasa así años peleando con lo mismo? ¿Será que soy sensible al Espíritu Santo? ¿Será
que no me he parado en mi posición y soy dueño de la situación. Y aunque me hable el Espíritu Santo, aunque la gente me quiera ayudar, no salgo de esa posición. Es importante saber si acepto los pensamientos que me destruyen. A ver, ¿puedes percibir cuando viene un pensamiento para destruirte? Yo sí. Esta mañana, mientras estaba terminando de arreglarme, vino un pensamiento que dije, ¿por qué voy a pensar esto a esta hora que me derrumba? ¿Tienes la capacidad de percibir cuando viene el pensamiento que te viene a destruir? Allí es donde tú tienes que sacarlo. Lo que estoy predicando no es algo que me contó alguien, es una realidad. Cada uno, y en este último tiempo, he escuchado a tantos bucles. Estoy en un bucle, estoy en esto, estoy en el otro, ¿no? No podemos mantenernos en el huracán. No podemos mantenernos en el huracán. Nosotros tenemos convicciones que el Señor es mi fortaleza. Y si no, enseguida decimos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¡Pum! Caigo de un lado, caigo del otro. No, esa declaración tiene que ir acompañada de tomarte, pararte sobre la roca y seguir adelante. Ese es el deseo del Señor. Ese es el deseo que tiene el Señor para que podamos caminar en medio de la tormenta. ¿No? Como Pedro caminó en medio de la tormenta, cuando miró al Señor, caminó en medio de la tormenta. Pudo caminar en medio de la tormenta y se mantuvo hasta que escuchó el ruido de la tormenta. Entonces, esto nos habla que la única manera que puedo tener victoria en medio de aquellos cacaos mentales es cuando mi mirada está puesta firme en el Señor. Hay esperanza para quienes son enseñables y aceptan el error. Si yo quiero ser enseñable, si yo quiero que me enseñen, yo voy a salir de la situación. A veces con dolor uno ve situaciones en donde tú dices, se va a golpear de nuevo y ya son 50, son 70, son 100, se va a golpear de nuevo. Pero ¿sabes qué? No son enseñables, no quieren la advertencia. Entonces, lógicamente, va a venir el golpe. Me gusta el hijo menor en medio de hizo un cambio. Entendió lo que era el amor. He pecado contra el cielo y contra ti, Padre. Te quebré el corazón y ya no me corresponde, no merezco nada. Mira qué diferencia. Ya no era merecedor. Había entendido lo que era la gracia. Había entendido lo que era el amor del Padre. Había entendido lo que era la protección. Había entendido lo que era un pedazo de pan sobre la mesa. Ese tiempo extremo, difícil, le hizo ver la realidad. Pero nosotros no tenemos que llegar al extremo. No tendríamos que llegar al extremo para poder ver cosas buenas que Dios tiene para nosotros. Saber que no necesito golpearme o llegar a darle de comer a los cerdos y robarle la comida a los cerdos a ver si me da un pedacito porque no tengo. No tengo que llegar a ese extremo para poder vivir la felicidad. Ser feliz, porque el hijo mayor, pobre hombre, debe haber caminado masticando las muelas. Ese sí que tenía que abrir al dentista. Masticando las muelas en la casa. ¿Por qué? Porque siempre me exige, siempre me pide. Si no hago algo, pierdo la herencia. Pierdo la bendición. Siempre me está pidiendo y quisiera salir, quisiera hacer algo, pero no. Solamente viene angustia de parte del Padre. Ese no es el Padre de amor que tenemos. Tenemos un Padre de amor que envió a Jesucristo para que nosotros tengamos libertad y felicidad. Ese es mi Padre. Si tú quizás tienes una imagen
del Padre que tuviste en la tierra, te va a costar pensar en este Padre. Pero si le pides al Espíritu Santo que te ayude a cambiar la visión y decir, quiero conocer ese amor del Padre que me sostiene, que me fortalece, que me da alimento en el momento que lo necesito. El Señor está con nosotros. Amén. Dos extremos. Aquel que era merecedor de todo y aquel que es un tirano legalista, es un ogro. Y ninguno de los dos pudo entender, aún viviendo bajo el mismo techo, aún estando en la iglesia, aún viniendo a las reuniones, no pudieron conocer al Padre hasta que la necesidad y el dolor les hizo reaccionar. No tenemos que llegar a un extremo para entender el amor del Padre. Quiera que el Señor en esta mañana pueda mostrarte el amor de su Padre. Y el Espíritu Santo pueda revelarnos a ese Padre que envió a Jesucristo. Y luego que Jesucristo se fue, dijo, nos envía el Espíritu Santo para que esté con nosotros todos los días hasta el fin. Cierra tus ojos y lo que el Señor haya hablado a tu corazón en esta mañana, no lo desperdicies, no lo desperdicies. Recuerda que las declaraciones destructivas atraen la fe de lo que el diablo quiere hacer. Si vives diciendo todo lo que no eres, todo lo que te falta, toda la mala persona, toda la desgracia, estás dándole herramientas al enemigo para destruirte. Pero nosotros no somos de ese tipo. Nosotros tenemos confianza en la palabra. Y en este tiempo en que el Señor nos está hablando de convicciones, de cómo vivir, el Señor quiere decirnos que tu convicción sea firme en conocerle, no solamente en saber de memoria el texto, firme en conocerle. Señor, gracias. Señor, gracias. Señor, gracias. Señor, gracias por advertirnos. Gracias por mostrarnos tu amor. Gracias, Señor, por indicarnos el camino a dónde debemos correr en medio del huracán, en medio de los momentos donde nuestra mente parece que viene sobre nuestras vidas para destruirnos. Señor, ayúdanos a estirar la mano y tomarnos de la mano de alguien que nos ayude a salir de la situación. Señor, no queremos ni una hora más, no queremos un día, no queremos un minuto más estar en la situación donde perdemos fuerzas, perdemos tiempo, perdemos energía, días que no volverán. Necesitamos aprovechar los días, necesitamos aprovechar los tiempos. No permitas que nuestra mente gire alrededor de pensamientos de los cuales no me llevan a nada. Y quizás armé una gran película de terror en medio de la cual estoy. Pero tú eres nuestro libertador. Si estás pasando por un tiempo difícil, sea lo que sea, y quieres decir, Señor, quiero salir de esta nube de pensamientos, de este tiempo de dificultad, en donde parecería que no tengo la capacidad de razonar, de entender. Te necesito a ti, Señor. Necesito pararme sobre la roca. Necesito organizar mi vida. Necesito poner los puntos claros en mi mente. No quiero seguir con emociones destructivas, emociones negativas que me llevan a un extremo fatal. Yo te invito a que pases al altar, que busques la presencia del Señor.
Que le pidas al Señor que aclare tu mente, que te libere